Por favor, si me pueden acompañar a Isaías 1, versículo 18. Vamos a leer nuestro texto base. Isaías 1, versículo 18. Y dice así, esta es la versión Reina Valera. Venid luego, dice Jehová, dice el Eterno, dice Dios, dice el Señor, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El título de nuestra enseñanza es A cuentas con Dios. En México existe una autoridad recaudadora conocida como el SAT. No sé cuántos de aquí lo lleguen a ubicar, que es el Servicio de Administración Tributaria. Y toda persona que está inscrita en esta institución ubica muy bien las obligaciones que se tienen que realizar y que se tienen que presentar en el mes de marzo y abril. La autoridad nos obliga a presentar nuestra declaración anual del ejercicio anterior. En marzo lo presentan las empresas y en abril todas las personas físicas, es decir, que tienen ciertas particularidades en la obtención de sus recursos. Y alguno podría pensar, ¿es lícito pagar tributo al SAT? ¿Qué dice la Biblia? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que si no lo hacemos en tiempo, esa autoridad está facultada para podernos sancionar. ¿Y qué es lo que pretende la autoridad con esta requisición anual? Por lo menos, porque hay otras, ¿verdad? Justamente es que te pongas a cuentas, declarando y manifestando cómo fue que te fue en el ejercicio anterior. Y si te fue bien en ese año, pues entonces le tienes que entrar con más de una cuarta parte de todas tus ganancias, más de una cuarta parte, por lo menos. Pues bueno, la autoridad terrenal nos pide entregar cuentas voluntarias de algo que seguramente la autoridad no contribuyó. Nunca te dio dinero para que invirtieras en tu negocio. Y él espera que declares todo lo bueno que hiciste y todo lo que fue comprobable. Pero de acuerdo a nuestro versículo base, el autor de la vida, el dueño de este hermoso planeta, el sustentador de tu respiración, Él llama a su creación, a cada uno de nosotros, a que presenten su declaración. No precisamente para que Él obtenga algo de parte nuestra, ni mucho menos para pedirles cuentas o para pedirnos cuentas de lo que hemos hecho bien. ¿Por qué? Porque si lo que hacemos lo hacemos bien, es nuestra responsabilidad. Esta es la gran diferencia entre la autoridad terrenal y la autoridad celestial, que Dios no busca lo tuyo, Dios te busca a ti. En la versión Palabra de Dios para Todos, nuestro versículo base dice lo siguiente: el Señor dice, vengan y arreglemos el pleito. En este fragmento se menciona que hay una discrepancia, que hay un pleito, hay una demanda, existe un ofensor y un ofendido.
Y en nuestro contexto, evidentemente, el ofendido es Dios. Y en el contexto de ese versículo, el ofensor es el pueblo. Pero si lo particularizamos, seríamos los seres humanos. Cada una de las personas que conforman un pueblo, que hicieron ese pueblo, hicieron algo en contra de Dios y Dios no podía pasarlo por alto, como nos lo confirman los versículos anteriores y posteriores. Dios no podía pasar por algo los hechos, las acciones de cada una de las personas que conformaban ese pueblo. La gente era rebelde. ¿Por qué me voy a dejar? Si están violentando mis derechos, dice la mujer que se manifiesta rompiendo vidrios. La gente que sobornaba y la gente que se dejaba también sobornar. En el pueblo había ladrones, sí robaban, pero poquito, pero era robo finalmente. Abusaba el pueblo de Israel en aquel tiempo, del huérfano. ¿Y cómo se puede abusar del huérfano? Quitándole sus pertenencias. Y también sobre las viudas había abusos. Así estaba la gente. Y estos comportamientos eran aborrecibles delante de Dios. Él no los podía tolerar y por eso había un pleito. Porque Dios es defensor de los huérfanos y de las viudas. Porque Dios aborrece la injusticia, el abuso y la prepotencia. ¿Conoces personas así? Que buscan la manera de aprovecharse y no desperdician la oportunidad de obtener algún beneficio personal. Pues esas son personas que ofenden a Dios. Algunos por ignorancia y otros con pleno descaro. No me importa, yo no tengo que entregarle cuentas absolutamente a nadie. Pero retomemos el versículo y veamos algo muy interesante. Isaías 1:18. El Señor dice: vengan y arreglemos el pleito. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, dice nuestra versión inicial. Aquí podemos resaltar lo siguiente: el ofendido es el que busca la reconciliación. Dios es el que toma la iniciativa para arreglar el agravio. ¿Por qué? Por lo siguiente: porque el ser humano, tú y yo, de forma natural, somos orgullosos. Esa es nuestra condición. Esa es la condición de la humanidad caída. Porque estando en esa condición creemos que tenemos más cosas buenas que cosas malas. Más cosas buenas que compensan, entre comillas, nuestras malas acciones y nuestras malas actitudes. Algunas veces llegamos a decir: es que no me considero tan mala persona. Y la pregunta sería: ¿en comparación con quién? Y regularmente, después de que decimos eso, yo no me considero una mala persona, llegamos a decir: es que yo no mato, es que yo no robo. Es decir, nos llegamos a comparar contra las peores personas. Y eso es muy cómodo y muy sencillo. Pues no robo, trato bien a mi familia, soy cortés con mis vecinos, etcétera, etcétera. Pero no es hasta que venimos a la Biblia y dejamos que ella nos muestre que en realidad no somos tan buenos como creíamos. Es hasta ese momento en el que la Biblia nos muestra nuestra verdadera condición como si fuera un espejo.
Y el detalle es el siguiente: la Biblia siempre nos va a comparar siempre con Jesucristo. Y allí cualquiera es descalificado. Cualquiera. No te compares con los peores, porque las mismas consecuencias vas a llevar. No, la Biblia siempre nos compara con Jesucristo. Y Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, es decir, no lo hay. Y dice la Biblia, ni siquiera aún uno. No hay quien entienda, no hay quien comprenda, no hay quien se pueda revelar a sí mismo su verdadera condición. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero esto es lo maravilloso que nos muestra la Biblia, que Dios es el que busca, Dios es el que toma la iniciativa y busca lo que se había perdido. Él nos dio, Él nos da y nos dará la oportunidad de conocerlo en medio de cualquier tipo de circunstancias por la que pudieras ahorita estar pasando. En la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en la ruina, en cualquier tipo de circunstancia, el Señor la puede utilizar como para que puedas conocerlo. ¿Y cuál es el propósito de que Él utilice cualquier tipo de circunstancias? Es precisamente que presentes tu declaración. Es decir, que te pongas a cuentas con tu Dios, que te pongas a cuentas con tu Creador. Hoy, entre tanto, sigues respirando. Entre tanto que tus latidos, que los latidos de tu corazón no sean embargados y sea demasiado tarde. Lo más conmovedor es que, a diferencia de la autoridad recaudadora terrenal, Dios nos dice, porque me interesa resolver tus pérdidas, me interesa resolver tu situación, te ofrezco dejar tu cuenta totalmente limpia. No me interesan tus bienes, me interesa todo lo que has hecho mal, que lo declares. ¿Para qué? Para limpiarlo. Ese es el corazón de Dios. Y voy a dejar, si tú me entregas tu declaración, si tú te pones a cuentas conmigo, voy a dejar tu deuda espiritual en cero. Como si nunca hubieras gastado, como si nunca hubieras pecado. Veamos cómo es que Dios lo manifiesta en nuestro versículo. El Señor dice, vengan y arreglemos el pleito, vamos a ponernos a cuentas. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Hay que resaltar dos comparaciones. Y es la siguiente. La palabra que se utiliza, vuestros pecados, es decir, pecado, cuando tú erras en torno a la voluntad de Dios, y el rojo encendido. El pecado, sin lugar a dudas, apunta a la causa. Ese es el motivo. Esa es la cuestión por la que te encuentras en esta situación. Y el rojo encendido apunta a la consecuencia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo y no tomará por inocente al que es culpable. Y la Biblia lo menciona así, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la paga del pecado, el pecado es la consecuencia, la causa, y la muerte es la consecuencia.
Entonces, el rojo encendido es símbolo de la sangre. Y en la sangre se encuentra la vida del hombre. En otras palabras, este versículo dice lo siguiente: si reconoces lo que has hecho y aceptas que yo lo arregle, aunque tus pecados merezcan la muerte más horrenda, tú quedarás como si nunca hubieras hecho algo indebido, como si fueras totalmente inocente. Si aceptas mi regalo, será como si no debieras nada. Qué increíble, ¿verdad? ¿Conoces alguna autoridad de esta magnitud? ¿Alguna autoridad terrenal? Una autoridad que te diga: ¿cuánto debes? No te preocupes, yo lo pago. Creo que no, ninguna. Imagínate que ahorita precisamente alguna autoridad, la que tú quieras, te preguntara: hazme la cuenta hoy, en este momento, de cuánto debes. Y ahorita yo la pago. Algunos podrían empezar: híjole, debo 4 meses de renta, como don Ramón. Debo unas ollas de Coppel, debo un celular, debo esto, debo lo otro, hasta este momento. Y como la autoridad te ve preocupado por la lista, no se me vaya a escapar alguno porque es mi oportunidad de ponerme a cuentas. Si yo le enlisto cuánto debo y él me lo va a pagar, pues necesito ser preciso. Pero como la autoridad te ve preocupado porque a lo mejor no tienes todo el detalle, te dice: no, mira, tómatelo con calma. En 8 días regreso y me das la lista de todo lo que debes. Yo lo voy a pagar. ¿Qué crees que haría la mayoría de la gente? Dentro de 8 días. 8 días, de aquí 8 días. Entonces, ¿cuál tentación se podría estar presentando? Pues que a lo mejor la lista, en lugar de ser todas las deudas, mejor pone el itinerario de los siguientes 8 días para saber a dónde va a ir a comprar, ¿verdad? Ya, pues me voy a ir a Liverpool. No, ¿cuál la línea? Me voy a Liverpool, me voy a porque me lo van a pagar absolutamente todo, ¿no? Y para el domingo siguiente seguramente la lista creció un poquito, así, pero en comprobantes, ¿verdad? Y la autoridad pues justamente, a ver, espérate, y toda esta otra lista, bueno, pues justamente por eso estabas endeudado, por tu ambición, por una falta de administración, por una inconsciencia, por darle vuelo a la tarjeta de crédito. Así que lo que entró después de hace 8 días, eso ya lo paga usted. Bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué podríamos tomar este tipo de actitudes, este tipo de pensamientos, este tipo de tentaciones? Por desconocimiento, por ignorancia del esfuerzo o del costo por pagar una deuda que no es de alguien más. Es decir, por eso es que la gente no se acerca a Dios, porque es más cómodo pensar en un Dios solapador. Y piensan que todos sus tickets, todas sus obras, todos sus hechos pueden ser cubiertos por ellos mismos cuando ellos quieran. Y esos tickets en muchas ocasiones los clasifican como obras buenas o malas. Y después de muchas veces, alguien que no conoce a Dios, en esta semana que acaba de transcurrir,
me mandó un mensaje y me decía, no sé qué hacer, no me gusta la vida que llevo, necesito sobresalir, necesito salir de esta situación, le llamo a mi familia y mi familia no me contesta. La verdad ya quiero regresar con mis papás. Y después me dice, hay veces que no tengo ni siquiera para comer y me estoy quedando en la calle. Una situación, pues, lamentable, ¿no? Y yo le preguntaba, de verdad quieres salir de esa situación? ¿Quieres mejorar tu condición de vida? Pero te quiero hacer esta pregunta, ¿estás dispuesto a cosechar todo lo que día a día estuviste sembrando? Porque va a haber consecuencias. Así como estuviste contribuyendo poco a poco para caer en el resultado y en la consecuencia que ahorita estás viviendo, eso, si tú llegas a cambiar, pues lo vas a seguir cosechando. Pero si cambias, entonces estarías sembrando con una actitud diferente y una semilla diferente, y eso va a llevar tiempo, porque todo campesino sabe que a una semilla le va a llevar tiempo el poder crecer hasta llegar a obtener un fruto del cual tú puedas puedas disfrutarlo. Y él me decía, sí quiero cambiar. Entonces le dije, por favor, consíguete una Biblia y lee Lucas 15. Esa va a ser tu tarea. Si es que de verdad has tocado fondo. No le dije de qué se trataba Lucas 15, pero a ustedes sí se los digo, habla sobre el hijo pródigo. Y después de que le dije eso, su respuesta fue, ayúdeme de verdad para poder sobresalir. Y no lo entendió. ¿Ustedes sí lo alcanzan a entender o no? Él no alcanzaba a ver y le dije, no, tú no estás alcanzando a ver lo que te estoy ofreciendo. Quiero preguntarte, ¿cuántos años tienes? Me dice, 26. ¿Y quieres regresar con tus papás? Dime algo, ¿por qué crees que tus papás no te están recibiendo? Es seguro que tú has sembrado en ellos y en tu familia cosas que han provocado esa situación. Pero si tú no cambias y tu condición sigue siendo la misma, no vas a alcanzar a valorar todo lo que Dios has puesto en tus manos. Yo te estoy dando lo más valioso que tengo y lo desprecias. Pero sí me has recibido lo que ha sido material. Por eso es que pues, sigues buscando, pero ya, o sea, en realidad tú necesitas a Dios. Por eso es que tu vida no va a cambiar si sigues recibiendo únicamente lo material, porque tu problema es espiritual. Tu problema es espiritual. Y le pido a Dios que donde quiera que estés, Dios te guarde. Y yo estoy seguro que te ha guardado, porque sigues viviendo, así de sencillo. Y cuando no tengas más opciones, espero que clames a Dios con todo tu corazón. ¿Qué tanto fondo es necesario que Él toque? Solamente Él lo va a determinar. Y después de eso, se cortó la plática. Ya, pues muchas gracias. ¿Qué pasó con él? No quiso presentar la declaración de su vida delante de Dios. No quiso, no ha querido ponerse a cuenta delante de Dios. Porque cuando Dios utiliza a alguien a quien llama, se ponga cuentas, muchas veces dice no, gracias, creo que así estoy bien con mi religión, mis tradiciones, creo que con eso estoy bien, no lo necesito.
Y eso nos pasó a la gran mayoría de los que estamos aquí, ¿sí o no? Decimos, híjole, ya vas a empezar con tus cosas, mejor no. Y en realidad lo que estamos diciendo, no prendas la luz porque pues, yo sé que traigo en mi costalito, ¿verdad? Y no dijimos que sí a la primera, sino que algunos pasaron muchos años, porque creíamos que el compromiso de estar de lleno en una religión era para fanáticos, para gente que les había lavado el cerebro. Pero Dios no quiere lavar tu cerebro, quiere lavar también tu corazón y quiere limpiar sobre todo tu conciencia, aunque tu memoria no la borre y nunca la va a borrar. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vas a saber o cómo vas a recordar de dónde fue donde te sacó? De hecho, cuando iban en el desierto, Dios les decía, acuérdate de dónde te saqué. Y en Apocalipsis también nos dice, acuérdate de dónde has caído. Dios no nos borra la memoria, pero sí nos limpia nuestra conciencia cuando presentamos nuestras cuentas. Pero veamos cómo Dios, después de la invitación a la reconciliación, nos enseña, nos revela cuáles son las consecuencias, buenas o malas. ¿Cómo será la bendición o la maldición? Isaías 1:18. Otra vez voy a retomarlo para que se entienda otra vez el contexto. Venid luego, dice el Señor, dice Jehová, y estemos a cuentas. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Versículo 19. Si queréis, es decir, si estás dispuesto, si estás preparado, y luego sigue otra condición que va prácticamente junta, y escucháis. Esta palabra significa oír, pero de una forma inteligente. Como les digo, estas dos condiciones van juntas, y la palabra escuchar, utilizada en este versículo, significa oír, pero implica más. Esta palabra implica poner toda tu atención con el fin de ejercer una acción en pro o en contra, es decir, vas a estar dispuesto a tomar una decisión, porque ya todos tus sentidos están concentrados en esa pregunta, en esa situación, en esa propuesta. Significa también que vas a evaluar el resultado para ver si te conviene o no. Y volviendo a la autoridad generosa que te ofrece, te dice, oye, yo voy a pagar todas tus deudas, ¿cómo ves? Entonces, inmediatamente, como esa pregunta sí te interesa, entonces la escuchas. Y una vez que la tomas, que la visualizas, al oír esta oferta, pones toda tu atención y colocas todos tus sentidos y entonces se centran en ese ofrecimiento. Y entonces empieza a echar toda la maquinaria cerebral, la ardilla empieza a trabajar y entonces preguntas, ¿y ya te enganchó? Bueno, ¿y a cambio de qué? ¿O por qué? Y de acuerdo a las preguntas que tú vayas haciendo y las respuestas que obtengas, entonces tú vas a evaluar el costo que tendría para ti si tomas esa oferta o si la dejas. ¿Cuáles van a ser los riesgos también? ¿Cuál va a ser el costo? Porque finalmente va a haber una consecuencia, algo te van a pedir a cambio. Y entonces la autoridad generosa te dice, mira, voy a pagar tus deudas.
para que ya no te vuelvas a endeudar nunca más. Y eso implica, como yo voy a pagar tus deudas, implica que cambies tu forma de vida, tus hábitos, tu forma de gastar, de derrochar, y que te dejes guiar por mí para que no vuelvas a caer en esa circunstancia. ¿Cómo ves? ¿Te interesa? ¿Te interesaría a ti? Bueno, pues esta misma oferta fue la que Dios les puso. Dios puso al pueblo, Dios pone el día de hoy y Dios pondrá delante de nosotros esa misma oferta. Si queréis, es decir, si estás dispuesto, preparado y escuchas inteligentemente mis instrucciones, mi orientación, entonces las consecuencias van a ser las siguientes. Dice el versículo, que comerás de lo mejor de la tierra. Si me haces caso, ¿a qué se refiere con comerás lo mejor de la tierra? Bueno, que vas a disfrutar de tu familia, vas a disfrutar de tus hijos, porque tú vas a cambiar, no es que tu familia cambie. Vas a disfrutar de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, tus hijos, en tu trabajo. Vas a tener protección de parte de Dios, no te va a faltar el alimento, disfrutarás cada día, descansarás. Podrás dormir. ¿Por qué? Porque sabrás que tu mayor deuda, la deuda con Dios, ha sido saldada. Y dormirás plácidamente, porque sabes que si esa noche es la última, al otro día, o en esos instantes, estarás delante de tu Dios. Y esa consecuencia será una bendición, ¿sí o no? Y la palabra escuchar, que es Shema en hebreo, no solamente implica oír atentamente, sino también conlleva a compartir. ¿Y cómo es que vas a compartir con los demás de que tu deuda con Dios ha sido saldada? ¿Sabes cómo? Haciendo justicia para el resto, haciendo justicia para todos los que están a tu alrededor, respetando el derecho, no quedándose con el vuelto, regresando el dinero extraviado o el bien que hayas encontrado y que tú sabes que no te corresponde, no robando. Así también es como compartes con los demás que Dios te ha salvado, ¿sí o no? Por medio de tus acciones. Y las palabras las reforzarán. Entonces, ponernos a cuentas con Dios es aprovechar un ofrecimiento donde el 100% del beneficio es para el deudor. El 100% del beneficio es para ti y es para mí, para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios seguirá siendo Dios. Elijas lo que elijas. Estés donde estés, te vayas a donde te vayas, Él seguirá siendo Dios. Seguirá siendo bueno, seguirá siendo generoso, bondadoso, porque nosotros somos como el polvo en comparación con todo lo creado, y no se diga con el mismo Jesucristo. Somos tan fugaces como las flores que en un solo día, que son de admirarse únicamente de día y algunas únicamente de noche. Yo tengo una planta que da su flor, nada más se abre a las 9 de la noche una vez brotada, y al otro día ya está empezándose a marchitar, solamente es de noche y es hermosa, es una arquitectura y un esplendor hermoso, pero solamente se disfruta de noche. Así somos nosotros, tan fugaces y tan efímeros. Ahora veamos las consecuencias. Si no oyes, si no queréis, es decir, si te rehusas, estoy en el versículo 20,
Es decir, si te obstinas en seguir viviendo de la misma manera, en seguir pecando de la misma forma, en seguirte endeudando de la forma en la que lo estás haciendo, y sois rebeldes, es decir, esto significa, si eres provocador de la injusticia, la mentira, el engaño, el robo y todos los pecados que la Biblia describe, aquí va a haber una consecuencia. Dice, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová, el Señor, lo ha dicho. En la traducción Palabra de Dios para Todos, lo menciona así. Pero si se resisten a esta oferta y se rebelan contra mí, morirán a manos de sus enemigos. ¿Qué significa? Que Dios se va a hacer a un lado. ¿No quieres nada conmigo? ¿No te interesa mi oferta? Me hago a un lado. Y entonces todo el ejército de maldad te seguirá devorando, porque la maldad está en nosotros, porque no es que Satanás, en algunas situaciones sí ocurre, pero son muy pocas, no es que nos posesione, sino que Él nos seduce, y quien toma la decisión somos nosotros para pecar en contra de Dios. Es decir, Satanás utiliza lo que está dentro de nuestro corazón. Y entonces, al no dejar entrar a Dios a nuestro corazón, pues el otro se va a dar vuelo y yo no me voy a resistir. El que toma esta decisión de no aceptar la oferta de parte de Dios. Y entonces la maldad nos estará devorando, utilizando el miedo, la incertidumbre, la soledad, la desesperación, la desesperanza y la miseria espiritual hasta que nos consuma, como ocurre con una flor. Cuando el sol la abraza y la marchita, así es cuando no permitimos que el Señor entre en nuestro corazón. Y tal vez alguien se pregunte, ¿cómo es que puedo ponerme a cuentas si nunca lo has hecho? ¿Cómo puedo ponerme a cuentas delante de Dios? Y esto es muy sencillo de presentar esa declaración, la declaración más importante de toda tu vida, porque Dios no necesita un escrito, no necesita una carta o un formato el cual tienes que llenar, porque Él conoce toda tu vida. Toda tu vida está en línea, incluso antes de que lo hayas hecho. Y lo tiene todo hasta el más mínimo detalle. Y no es que tú tengas que decirlo, es que Él te lo va a recordar. Porque Él te va a decir de qué tienes que entregar cuentas. Porque nuestro corazón es engañoso. Y si yo quiero sacar mi ticket de aquí, dice, no, espérame. Dice el Señor, mira, falta más. Me estás entregando muy poquito. Faltan más cosas de las que sabes que no estoy de acuerdo, que es una deuda conmigo, que ha sido una ofensa en contra mía. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Básicamente es abrir tu corazón y decirle lo que Él mismo puede traer a tu memoria, porque Él en realidad te revelaría que en toda tu vida ha estado contigo, siempre. ¿Por qué? Porque tu corazón sigue latiendo hasta el día de hoy y Él es el único que sustenta tu respiración. O tú te acuestas con esa ansiedad, híjole, tengo que seguir respirando. ¿Verdad que no? Es algo así como abrirle el corazón a Dios y decirle, Dios mío y creador mío, entiendo que yo tuve un principio en el cual yo no estaba consciente de ti. Fui puesto en una familia y quiero comprender que fue con un propósito, sea cual haya sido, y que lo va a tener para mi familia. No puedo responder por los hechos de los demás, por
mis padres, mis hermanos, el entorno que me tocó, pero sí puedo responder por las reacciones que yo he tenido, a lo mejor en mi ignorancia, y en las cuales seguramente lastimé a muchas personas que yo amaba. Y en aquellas que no amaba, la verdad, disfruté haberlas herido, al haberme vengado, pero por ignorancia, por desconocimiento, por no conocer el corazón de Dios. Hice muchas cosas en lo público que me habría avergonzado y otras tantas que fueron motivo incluso de alarde. En mi vida hubo muchos tropiezos, algunos productos de malas decisiones, pero aún en la condición en la que estoy puedo comprender y puedo entender en este momento que este momento ha sido reservado para poder clamar por un Salvador, para poderme poner a cuentas, porque en innumerables ocasiones, como muchos de los que están aquí, nos libraste de un accidente, nos libraste de una enfermedad, de un asalto, incluso de la misma muerte, y ni siquiera me di cuenta. Señor, ¿con cuál pecado podría comenzar? Si basta que tú lo mencionaras, ¿en qué etapa de mi vida? La edad que yo tenía, el año, el día o la hora, tú me lo puedes recordar. Solo basta que tú lo traigas a mi memoria y yo sabré que en eso fue en lo que yo te ofendí. Pero aquí estoy dispuesto y en el entendimiento de que me has buscado porque ha sido una iniciativa tuya, Señor, y no mía. Por eso mismo quiero aceptar esa propuesta para que borres mis pecados, porque son rojos como la grana y el carmesí, ya que según tu palabra, eso merece un precio justo. Pero, ¿qué puedo hacer para no volver a caer en esa misma condición? Y el Señor te dice en este día, por cuanto no hay otra autoridad sobre mí, ni en rango, ni en bondad, ni en mucho menos en justicia, yo también he presentado públicamente no solo una declaración, sino una demostración de amor que jamás podrás encontrar en ningún otro lugar. Ese amor que no solamente se quedó en palabras, sino en la acción más sublime y más conmovedora que jamás escucharás. Porque de tal manera te he amado desde la eternidad, antes de que tú nacieras, porque mi propio Hijo dejó su trono de forma voluntaria para descender a la tierra y tomar tu lugar, no solamente por un día, sino por 33 años. Caminó entre ustedes, tuvo persecución, pasó por hambre, limitaciones, traiciones y finalmente un día, ese hombre, mi Hijo Jesucristo, quien llevó una vida sin tener ninguna deuda terrenal, ni mucho menos divina, es decir, nunca tuvo pecado, tomó tu cuenta, tomó tus ofensas, tus deudas, tus pecados y transgresiones, conscientes o inconscientes, conocidas o ignoradas, pecados aceptados o descarados. Él los tomó y dijo: Padre mío, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Esto ocurrió en el huerto de Getsemaní. Y después de eso, dice el Señor, yo envié
a un ángel del cielo para fortalecerlo, para darle fuerza, para darle ese ánimo que él necesitaba. Y aunque no se mencione cuál fue el mensaje, tenlo por seguro que tú estabas ahí. Porque el mensaje era que era la única forma y la única posibilidad que existía para poder rescatar tu vida de forma eterna. Tú estabas ahí. Y eso fue lo que hizo que Jesucristo se levantara y que fuera con valor para enfrentar sus últimas y más atroces y aterradores horas de su vida en la tierra. Y en cada paso que daba mi hijo, cada golpe recibido con gran odio y rencor, estaba pensando en ti, en pagar tus deudas, en quitar el pecado del mundo. Ese fue el costo de la deuda. Ese fue el costo para que pudieras tener esa reconciliación conmigo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no había otra forma, ni otra persona que pudiera hacerlo. No había ni un santo, no había una virgen ni un ángel que pudiera hacer que pudiera pagar esa deuda. No había nadie en el universo que pudiera pagar esa cuenta. La única forma para evitar que se continúe viviendo de forma pecaminosa, la única forma de que tú puedas cambiar tu forma de vivir es comprendiendo y entendiendo cuál fue el costo del rescate de tu alma. Esa es la única manera. Si no conoces el costo, ¿cómo vas a cambiar? Imposible. Es por eso que quien desprecia tan grande y única salvación, no le queda más, de acuerdo a lo que dice la Biblia, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, que te mostró cuál fue tu mal y también te mostró cuál fue el bien de Dios. No que hiciste el bien de Dios, te quedas con el mal, no solo de lo que hiciste, sino de haber despreciado el antídoto. Escrito está, dice el Señor, amo la verdad en lo íntimo y en lo secreto hago comprender sabiduría en los que me buscan de corazón, en los que no retienen lo que yo ya conozco de antemano. Yo purifico, yo los limpio y serán más limpios, y lo único que quiero es limpiar tu conciencia y dejarla más blanca que la nieve. Solo basta, aquí está el secreto, solo basta en creer, aceptar y clamar por esa sangre vertida hace 2000 años, porque ella sigue estando tan fresca como cuando fue derramada, debido a que no hay ninguna otra sangre como la suya. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Para concluir, veamos una declaración express en minutos antes de morir de una persona, en Lucas 23:39. Dice así, Lucas 23:39. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo:
si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, lo estaba tentando, lo injuriaba. Pero observen cómo en el siguiente versículo otro le responde y lo reprende, diciendo: ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios. Y la palabra en la que quiero aquí enfatizar es temor. Este hombre estaba manifestando algo en su corazón. Dice: yo sí tengo temor, pero tú no tienes temor. Veamos lo que sigue. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Es decir, él estaba reconociendo y estaba aceptando lo que había hecho y lo estaba manifestando con su boca. Y luego dice: pero ningún mal hizo. Ahí hay un reconocimiento hacia Jesús, porque él estaba pagando y él entendió que estaba pagando algo que no debía. Pero no solo eso, fíjense, estando en esa condición inmovible, digámoslo así, él también le estaba compartiendo y estaba evangelizando a alguien más momentos antes de morir. Y entonces le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí hubo un clamor, aquí hubo una súplica y un reconocimiento, y él sabía de que Jesús iba a resucitar. En estos 3 versículos, en estas frases que hizo este ladrón, se encuentra el resumen del Evangelio, de todo el Evangelio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y él tenía miedo. Después reconoció sus pecados, se puso a cuentas, presentó su declaración y luego reconoció quién era el único que podía pagarla y la presentó. Cuando vengas en tu reino, no te acuerdes de mis deudas, acuérdate de mí. Y entonces viene la respuesta inmediata de parte de la autoridad divina. De cierto os digo que ha sido recibida tu declaración y hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, esta declaración, la declaración del ladrón, llegó al último momento, antes de que cerraran, entre comillas, la oficina del Señor o que Jesús muriera. Y esto es para un ejemplo de nosotros. Mientras haya respiración, hay esperanza. Sin embargo, como no sabemos a qué hora nos va a tocar, es mejor ponerse a cuentas de una vez, ¿verdad? Llegó corriendo, presentando su declaración antes de que se acabara su vida. Para él, para Cristo no, para él. Y que se perdiera eternamente. Es decir, la respiración, el buzón, era su propia respiración. En resumen, presentémonos siempre delante de Dios, delante del trono de la gracia, del favor inmerecido en todo momento, para que nos llegue el oportuno socorro, porque Él es fiel y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos de aquí ya presentaron esa primera declaración? ¿Y cuántos, y por eso ya dejaremos de hacerlo? No, por supuesto que no. Al contrario, ¿cómo vamos a mejorar si no estamos rindiendo cuentas de forma constante? Así que en ninguna manera, al contrario, esa declaración debería de estar a diario y en algunas ocasiones cuando nuestro discernidor está completamente
encendido, esas ocasiones y esas declaraciones son instantáneas. Es decir, en el momento en el que peco, transgredo, no de forma deliberada, el Espíritu Santo me convence y en ese momento pido perdón. Y me pongo a cuentas. Y otra vez, vuelvo a iniciar. ¿Cuánto va a durar esto? Hasta que dejemos de respirar, porque estamos en un cuerpo que tiende a la corrupción. Y hasta que no tengamos un cuerpo que no tenga nada que ver con el pecado, entonces seremos tal como es Él. Qué increíble regalo, ¿verdad? No solamente borró, sino que nos dio en abundancia de forma inmerecida. De forma inmerecida. Vamos a orar. Si quieren ponerse de pie, adelante. Si quieren extender sus manos al cielo, pueden hacerlo. Bendito Dios, muchísimas gracias, Padre Celestial. Muchísimas gracias porque nos das esa oportunidad de podernos acercar a ti y sabemos que no lo merecemos, pero tu gracia ha sobrepasado todo nuestro entendimiento, Señor. Gracias por haber tomado nuestras rebeliones, Señor Jesús. Gracias por haber tomado nuestras transgresiones y haberlas recibido literalmente en tu cuerpo para que Él fuera pago por nuestras deudas delante de tu Padre. Gracias, Jesús, por haberte levantado voluntariamente de tu trono con un solo fin: venir a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y no solo eso, sino que nos das una oportunidad maravillosa que es de tener la vida eterna, en la cual podremos conocer a tu Padre, a quien te envió, que está en los cielos, y tú nos revelarás todas las cosas de las cuales no tenemos ni la menor idea. Y la eternidad no será suficiente para poder conocerte y poder amarte como tú lo hiciste. Gracias por habernos amado de tal manera. Muchas gracias, Señor, por saldar nuestra deuda. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.